¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compatriotas. Aquí estamos nuevamente, los que amamos la patria, los que sentimos que cualquier agresión contra la patria hay que salir a dar la cara de manera inmediata contra los agresores, contra las agresoras. Y hoy, la patria bonita, la patria bolivariana, ha sido agredida por la Comisión de Derechos Humanos o por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Una vergüenza para Latinoamérica, una vergüenza para los pueblos libres del mundo, una vergüenza para la dignidad de los pueblos que han luchado, que luchan y que seguirán luchando a pesar de lo que pueda hacer el imperialismo norteamericano y sus aliados. Hemos recibido con mucha tristeza, pudiéramos decirlo, un informe sesgado, manipulado, mentiroso, malintencionado de parte de la señora Bachelet. Informe que no ha sido redactado por ella. Informe que no tiene nada que ver con lo que ocurre en nuestro país. Un informe que definitivamente está alejado de la realidad venezolana. Y tenemos que darle respuesta en todos los frentes. En el frente diplomático, en el frente de los países amigos, en el frente de los pueblos unidos del mundo, en el frente de los movimientos sociales, pero también tenemos que darle cara en la calle como frente de patriotas venezolanos, de mujeres y de hombres que no nos rendimos bajo ninguna circunstancia. Nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, respetuoso como ha sido siempre de las normas internacionales, ha enviado una comunicación a la señora Bachelet que yo me voy a permitir leer para nuestro pueblo. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 11 de julio de 2019. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las organizaciones de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. He tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 5 de julio, cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente salta a la vista que no escuchó a Venezuela. En primer lugar, el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor, que como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano. Ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes. Un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en nuestro país, no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado, sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Es especialmente grave que para intentar un bosquejo de la situación dentro de Venezuela, su informe haya privilegiado las versiones recabadas en el extranjero. Así de 558 entrevistas realizadas por la comisión, 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional, constituyendo el 82% de las opiniones contenidas en su informe. Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno
dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificatoria de una intervención para quienes anhelan desaparecer el proyecto de Simón Bolívar y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos naturales. Me pregunto y a la vez le pregunto, ¿puede llamarse dictadura un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales en los últimos 20 años, que redujo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas a 1/3 de la que existía antes de la revolución en menos de 2 décadas, que hizo de Venezuela el segundo país menos desigual del continente, produjo la más grande transferencia de riqueza de nuestra historia, transfiriendo 25% de los ingresos de los sectores más pudientes hacia las clases medias y los sectores con menos recursos? ¿Puede llamarse dictadura a un gobierno que en una constitución votada por el pueblo dio derecho por primera vez a los pueblos indígenas, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, que ha visibilizado y otorgado derecho a las mayorías empobrecidas y a las minorías desegregadas? ¿Se puede hablar de crisis humanitaria cuando Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30.000 millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero? Ha bloqueado y confiscado más de 7.000 millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas. Ha prohibido transar la deuda venezolana y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela. ¿Se puede llamar a esto una crisis humanitaria o debemos hablar de la aplicación ilegal, ilegítima y criminal de medidas coercitivas unilaterales dirigidas a producir el colapso de nuestro país, asfixiándolo económicamente, como se hizo con el Chile de Allende entre el año 1970 y 1973? Tengo el privilegio de presidir una nación cuyo orden constitucional dio primacía jurídica al Estado constitucional de derechos humanos. No desconocemos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos. Nos ponemos al frente para nunca jamás reproducir oprobiosas violaciones de los más fundamentales derechos cometidas en las décadas puntofijistas por élites políticas al servicio de los intereses transnacionales. Estamos permanentemente en la disposición institucional de reivindicar el ejercicio pleno de los derechos que asisten a las personas por su naturaleza humana. Su informe desconoce la verdad histórica de América Latina e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Lamentablemente, usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión y tristemente se ha puesto al lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano, abriendo así la puerta a quienes plantean una intervención directa a nuestra patria. Basta un solo ejemplo para demostrar las falaces afirmaciones contenidas en el informe. Usted ha afirmado que el sistema del carnet de la patria consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga una parcialidad o militancia política. Nada más falso. Su equipo recibió clara información sobre ese aspecto. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay 18.809.877 ciudadanos registrados en la plataforma Patria. Esa cifra revela por sí sola el carácter inclusivo del sistema de protección social más completo e inédito que existe. Una herramienta que usando la tecnología permita entregar subsidios directos y sin filtros burocráticos o partidistas a nuestra población. Usted personalmente se reunió con un grupo de familiares de las víctimas de la violencia política de la oposición. Personas que fueron quemadas vivas solo por el color de su piel o por creerse que eran partidarios del gobierno. Y no ha incluido la menor referencia a ese encuentro en el informe entregado. Y menos aún a la dramática exigencia de justicia que le hicieron los familiares y a la cual se comprometió. Usted le ha faltado a las víctimas, ha dejado sin voz a quienes tenían el derecho al menos de ver plasmado su testimonio en dicho informe. Resulta asimismo sumamente ofensivo que cuando se valoren los esfuerzos del Estado en el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, su reporte indique que la reparación de las víctimas se ha hecho para ganar el silencio de estas. Al herir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, su oficina se ha puesto al lado de los que hacen daño a nuestro pueblo. Y de esa manera ha dañado también los esfuerzos realizados
por el Estado. Por el Estado venezolano para normalizar las relaciones entre su oficina y nuestro país. Por todo lo anterior, expreso ante usted nuestro mayor y absoluto rechazo al informe presentado. Reprobamos su contenido y exigimos de su oficina una inmediata rectificación y corrección a los graves errores, falsas acusaciones y omisiones que contiene y que lo convierten en un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela. Promueve la impunidad de una oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones. La Venezuela de bien, de mayorías políticas, económicas y sociales que apuestan por la paz y la independencia sagrada de nuestra nación, anhela que el sistema de Naciones Unidas, como una gran comunidad mundial, pueda hacer valer los principios y propósitos de su Carta Fundamental para proteger a nuestro país, que está siendo víctima de grandes agresiones por la potencia bélica más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad. Sepa usted que Venezuela seguirá de pie, victoriosa, que ningún falaz informe ni agresión, por más vulgar que sea, podrá con nuestra férrea determinación a seguir siendo un pueblo libre y soberano, consagrado a la defensa de sus legítimos derechos. Desde la tierra de Bolívar y Chávez me despido, no sin antes exigir una pronta rectificación del entredicho informe. Por Venezuela venceremos. Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mucha rabia, indignación produce revisar lo que esa señora entregó. Y oigan bien lo que estoy diciendo, lo que ella entregó. Ese informe fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido personalmente por Elliot Abrams, dentro de un esquema de agresión a nuestra patria, que tiene como único objetivo levantar a una oposición que no levanta bajo ninguna circunstancia, una oposición dividida, una oposición ambiciosa, una oposición sin propuesta, una oposición a la deriva, una oposición de Twitter y de redes sociales. Es el único objetivo de ese informe. Todo bien planificado. Fecha del informe, 5 de julio. Qué casualidad. Fecha de declaración de nuestra independencia. Luego tenían programado allá en la OEA, con el miserable Almagro, un foro. Adivinen quién estaba presente para leer el informe. El propio genocida Elliot Abrams y unos mercenarios y mercenarias de la patria que andan dándole vuelta al mundo, martillando a todo el que se le presenta y quitándole plata en nombre de ellos mismos. Es un informe para tratar de levantar a esa oposición, creyendo que con ese informe iban a lograr debilitar las bases de la revolución bolivariana, que son las bases de un pueblo libre, soberano e independiente que no se rinde ni se rendirá jamás bajo ninguna circunstancia. Y hoy salimos a marchar en rechazo a esa vergüenza de informe presentado por la señora Bachelet. Un inmoral informe de quien inmoralmente gobernó Chile por 8 años con la Constitución, que hizo a su medida el más grande dictador de los últimos años de América Latina, el asesino Pinochet. Asesino del papá de ella. Y con esa Constitución, hay que decirlo, con las leyes aprobadas alrededor de esa Constitución, persiguió a los hermanos de los pueblos indígenas de Chile, les arrebató los derechos al pueblo mapuche,
estudiantes y a los campesinos los arrinconó con las leyes creadas por esa dictadura. Y nos va a venir ahora a hablar de derechos humanos, cuando fue incapaz ni siquiera por vergüenza reconocer los derechos de las víctimas causadas por la violencia opositora, expresados por ellos mismos y por su familia. Por vergüenza no lo hizo, lo que quiere decir que hay muy poca vergüenza ahí. Pudo haber escuchado que aquí en Venezuela la oposición venezolana es capaz de quemar vivo a un ser humano solo por parecer chavista, solo porque tiene piel negra, solo porque no le cae bien. Y no hemos escuchado jamás y nunca una disculpa de ellos, de esa dirigencia absurda, decirle a su propia gente que eso no se hace. Nos han acusado de cosas que jamás han ocurrido en Venezuela, de informes que se llevaron los mercenarios sobre mentiras ocurridas aquí en Venezuela, cosas que no ocurrieron jamás y que jamás podrán probar que ocurrieron porque en efecto no pasó nada, pero ya los tienen el informe. Más del 80% de las entrevistas las hizo fuera de Venezuela. ¿Por qué no se vinieron para acá con tiempo? ¿Por qué no se vinieron para acá por una marcha los chavistas y le preguntan al pueblo de a pie qué ha pasado en estos 20 años de revolución bolivariana, si aquí se han reconocido los derechos humanos del pueblo que nunca tuvo derechos humanos? Ahora, ¿qué es lo que promueve ella con ese informe al negar la verdad? Del asesinato, por ejemplo, de nuestro hermano Orlando Figuera. ¿Qué es lo que promueve la impunidad? Pero afortunadamente ahí está la justicia actuando y uno de los principales asesinos que lo prendió en fuego fue detenido en España por solicitud del Ministerio Público de Venezuela, por la fiscalía que dirige Tarek William Saad, nuestro fiscal. Fue detenido, ahora solo esperamos que nos los entreguen. Solo esperamos que lo entreguen para que venga a Venezuela a pagar por tan horroroso crimen. Nos acusan a nosotros de violación de derechos humanos, por Dios. Más de 11.000 jóvenes en la Cuarta República fueron desaparecidos, asesinados, torturados durante esa época de dictadura puntofijista, de los cuales hay más de 3.000 que todavía no aparecen. ¿Y dónde está esa comisión investigando esos crímenes? ¿Y por qué no investigan los crímenes en Colombia? ¿Por qué no investigan los crímenes allá del pueblo palestino o contra el pueblo palestino? ¿Por qué no investigan allá los crímenes contra los niños y las niñas que tiene allá el gobierno de Estados Unidos y los separa de sus padres? ¿Por qué no lo investigan? Porque son una sociedad de cómplices. No cuenten con Venezuela para ser sociedad de cómplices. Venezuela levanta su voz contra el imperialismo, contra los manipuladores, contra los mentirosos, contra los asesinos, contra los cómplices. Por ejemplo, ayer Juanito Alimaña, muy angustiado, porque fueron detenidos personas de su entorno. Les voy a echar el cuento, porque nosotros veníamos marchando. Nuestros sistemas de inteligencia han funcionado y funcionan bien. El día 30 de abril se robaron ellos un grupo de fusiles de la unidad que funciona ahí en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos obligados a recuperar esos fusiles, son más de 20 que están desaparecidos. Y comenzamos a trabajar inteligencia. Hicimos contacto con unas personas que trabajan efectivamente en la escolta de Juanito Alimaña. Y los muy vagabundos ofrecieron a la venta 5 fusiles. 5 fusiles, están las pruebas, está la fiscalía, con testigos como se hizo. Y fueron capturados. Desafortunadamente solo fueron 5, una parte.
Cada fusil le estaban poniendo de precio $7.000. Ahora, esos son los que andan con él. Esos son los que andan con él y él los defiende. Y son unos mercenarios capaces de ponerle precio a la vida de cualquier ser humano. Y fueron detenidos y va a haber justicia. Fueron recuperados los fusiles, llámense como se llamen, no nos vamos a dejar tumbar. Llámense como se llamen, aquí tiene que haber justicia para que haya paz. O nos dejamos tumbar. O dejamos que ellos hagan lo que les da la gana. O nos cohibimos por el informe de la Bachelet. No nos vamos a dejar chantajear. Con informe o sin informe, Venezuela seguirá libre, soberana, independiente. Con la Bachelet o sin la Bachelet y su informe. Con Helios Abram y su informe. Venezuela seguirá rumbo a la construcción del socialismo bolivariano chavista, que es en el fondo lo que a ellos les duele. Es en el fondo. Ahí es donde está la esencia del tema. Miren, y todavía no podemos hablar de socialismo como modelo construido. Estamos en la fase de construcción. Aquí la única transición posible es la transición al socialismo. No hay otra transición. Y estamos construyendo nuestro modelo. Un modelo que es capaz de construir 2.700.000 viviendas en pleno bloqueo y con sanciones todos los días. Un gobierno, una revolución que es capaz de reconocer la pensión a todas aquellas personas en derecho a pensión, con más de 4,5 millones de pensionados y pensionadas. Un gobierno que pese al bloqueo, un gobierno que pese al decomiso, al robo de más de 30.000 millones de dólares, es capaz de buscar y darle la vuelta al mundo para traer las medicinas a nuestro pueblo, para traerle los alimentos a nuestro pueblo. Por eso ellos dicen que el socialismo es un peligro. Sí, es un peligro para el capitalismo, porque jamás y nunca el capitalismo podrá compararse a un sistema humanista, un sistema del ser humano. Es el eje fundamental, no la plata, el dinero, el capital, los intereses. Es el bienestar supremo de un pueblo. Miren, problemas ustedes saben que hay. Yo no tengo que echarle cuento a quien sabe historia. Todos nosotros andamos en la calle, todos sabemos los problemas que hay. Pero les voy a decir algo, hermanos y hermanas. Jamás y nunca esos problemas tendrán solución en el marco del capitalismo. La única manera es en nuestro socialismo bolivariano. Y eso no está en discusión. Yo quisiera hacerle un reconocimiento a ustedes, hermanos y hermanas, al pueblo bolivariano, a un pueblo que ha estado dispuesto a luchar. Un pueblo que hoy con lluvia, con sol, con lluvia otra vez con sol, está en la calle diciéndole al mundo, aquí en Venezuela hay un pueblo libre, aquí en Venezuela hay un pueblo dispuesto a seguir luchando en la defensa de su libertad. Y yo debo decir que esto no es aquí solo en Caracas, porque cuando nosotros llamamos movilización en toda Venezuela, es movilización en toda Venezuela. Hoy los 24 estados de Venezuela se movilizan en rechazo al informe amañado de la señora Bachelet. Y les voy a decir algo. Cuando nosotros nos movilizamos, señores escuálidos, señores opositores, cuando nosotros nos movilizamos es que andamos calentando el brazo. Si a ustedes se les ocurre intentar algo contra el hermano presidente Nicolás Maduro, si a ustedes se les ocurre intentar algo contra nuestro pueblo, de todos los rincones de Venezuela se levantará el pueblo venezolano y se vendrá para acá, para Caracas, a defender la revolución bolivariana. No se la vamos a poner fácil.
Ustedes saben que nosotros, así como rechazamos este informe cargado de vergüenza, perdón, de sinvergüenzura, de la sinvergüenzura, de la falta de vergüenza, como rechazamos eso, también apoyamos todas las propuestas que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro para que haya un diálogo nacional. Nosotros no tenemos nada que esconder en un diálogo nacional. Al contrario, vamos con el pecho abierto. Nuestra propuesta es el socialismo bolivariano y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay dudas, más de 600 llamadas ha realizado el compañero presidente Nicolás Maduro al diálogo. No es la primera vez. No es la primera vez que la derecha va y se sienta. No es la primera vez que la derecha va y se para. No es la primera vez que Nicolás insiste y vuelve la derecha a sentarse y vuelve la derecha a levantarse. Porque ellos creen que un diálogo es porque nosotros vamos a afirmar que nos rendimos. ¿Nos rendimos? ¿Nosotros nos vamos a rendir? No, papá, no. Y menos ahorita. Si en algún momento la oposición venezolana ha estado grave, en terapia intensiva, es este momento de ahora. Y ellos lo saben. Ellos lo saben, divididos, fraccionados. Ellos lo saben. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de la guerra, si en algún momento la revolución bolivariana ha estado más unida, es hoy día alrededor de la defensa del proyecto bolivariano y del hermano Nicolás Maduro. Hoy día. Y ellos van allá, ¿cómo se llama?, al diálogo y comienzan a engañar a su gente. Comienzan a engañar a su gente. No, esto es lo que vamos a pedir y ya eso está acordado. Acordado, aquí lo único que está acordado es el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En verdad, ese diálogo, dadas las circunstancias actuales, es una tabla de salvación, un salvavidas para esa dirigencia opositora. Porque hoy día nosotros estamos en victoria. Humildemente lo reconocemos, estamos en victoria. Y no nos envanece para nada. No nos envanece, nos compromete aún más y nos obliga. Y comienza a engañar a su gente para darse ánimo. En 6 meses hay elecciones, en 8 meses, en 9 meses. Elecciones de la Asamblea Nacional. Esas son las elecciones que hay. No pasan del 2020. No pasan del 2020 las elecciones a la Asamblea Nacional. Eso sí está escrito en la Constitución. En el año 2020 tiene que haber elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre? Que la constituyente pudiera convocar a elecciones en cualquier momento. Porque es el único poder que puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo, es la constituyente. Absolutamente plenipotenciaria. Y así ha ocurrido con las elecciones. Pero volvemos otra vez. Si el enemigo se está equivocando, no lo interrumpamos, dejémoslo quietecito. Ni le hablemos. Que se sigan equivocando, que no se desconcentren. Que vayan por ese camino que nosotros nos vamos consolidando. Entonces ellos engañan a su gente y les caen a coba para después llegar aquí. No, el gobierno no se quiere rendir. Claro que no nos queremos rendir ni nos vamos a rendir. Porque este gobierno es revolucionario, es socialista, es bolivariano, es chavista. Y al frente está un soldado, hijo de la patria, el hermano presidente Nicolás Maduro. Compañeros, compañeras, hermanas y hermanos, nos corresponde hoy día dar esta batalla. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, hoy día debemos dar esta batalla para que nuestros nietos y nuestros hijos puedan vivir en paz, en tranquilidad, en felicidad. Si no damos nosotros la batalla hoy,
Le estaremos entregándole a los hijos nuestros, a los nietos nuestros, una patria hipotecada, una patria susceptible de ser traicionada. Hoy la revolución bolivariana está fortalecida. Los traidores, que se los lleven. Se los regalamos los traidores con lacito y todo. No los queremos de vuelta. Ustedes verán qué hacen con ellos. Normalmente los traidores cargan una carpeta debajo del hombro, debajo de los brazos, de puras mentiras. La verdad de Venezuela se conoce en las calles de nuestra patria, en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, en las aldeas. Ahí se ve la verdad de Venezuela. Sigamos al ejemplo de Hugo Chávez. Sigamos al ejemplo de Hugo Chávez. No se rindió nunca. Nunca se rindió Hugo Chávez. Para acá se vino y nos dio una orden: unidad, lucha, batalla y victoria. Vamos entonces a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria revolucionaria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Fusil al hombro! ¡Bayoneta calada! ¡Y el morral de Hugo Chávez en la espalda! ¡Cargados de sueño de libertad por la paz! Bien, ayer escuchábamos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en este enérgico discurso al culminar la movilización de fuerzas patrióticas a la esquina de Carmelitas en el centro de Caracas, muy cerca del Palacio de Miraflores, para expresar este rechazo del pueblo patriota a las pretensiones y al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.